En el primer ejercicio tenemos un cuerpo de 400 gramos que se le aplica una fuerza de 2 newtons y nos piden, si no es rozamiento, la aceleración. La expresión que tenemos es fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración es la fuerza dividida entre la masa y me queda operando una aceleración de 5 metros segundo al cuadrado. En el segundo caso tenemos una fuerza de rozamiento que se opone a la fuerza de impulsora de 2 newtons y por lo tanto la aceleración será menor. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento que llamamos nu por la normal. La normal sabemos que es igual al peso, que es la fuerza que hace la mesa hacia arriba, y el peso es la masa por la gravedad. Operando me da que la fuerza de rozamiento es 0,392 newtons. La fuerza impulsora menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración con la que se moverá el cuerpo. Luego 2 newtons menos la fuerza de rozamiento me va a dar que es igual a la masa 0,4 kilogramos por la aceleración. Operando la aceleración son 4,02 metros por segundo al cuadrado. En el segundo ejercicio lo que tenemos es un cuerpo de 5 kilogramos que se desliza por una superficie horizontal empujado por una fuerza de 8 newtons. Y nos dan la aceleración, 1,2 metros por segundo al cuadrado. Primero nos piden el diagrama de fuerzas, donde tenemos que poner la fuerza impulsora, la normal, el peso y fuerza de rozamiento que nos dicen que habrá. El peso del cuerpo, masa por gravedad, 49 newtons. Y luego me dicen calcular la fuerza de rozamiento entre las dos superficies. Si yo conozco la aceleración y conozco la fuerza impulsora, puedo calcular la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento como la fuerza menos la masa por aceleración. Conozco todo. Y me da que la fuerza son 8 newtons, menos la masa por la gravedad, por la aceleración, y la fuerza de rozamiento son 2 newtons. Y por último, en el apartado D me piden que calcule el coeficiente de rozamiento. La fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal, o lo que es lo mismo, el coeficiente de rozamiento por el peso. Despejando el coeficiente de rozamiento como fuerza de rozamiento menos el peso, 2 newtons menos 49 newtons, 0,04. No tiene unidades porque es fuerza dividido entre fuerza. En el ejercicio 3 tenemos un cuerpo de 300 gramos que comienza a caer por un plano inclinado de 30 grados. Y nos piden, con el apartado B, el diagrama de fuerzas, y aquí tenemos que representar el peso que va hacia abajo, la componente X, la componente Y, la normal, que es la fuerza que hace la rampa, y la fuerza de rozamiento. Son todas las fuerzas que hay en este caso. Lo que me piden es que calcule el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento, como vimos sabemos que la componente X es P por el seno de 30. Al final de estos ejercicios veremos una explicación de dónde sale peso X es igual a P por el seno de 30, o esta componente. Peso X es igual a la fuerza de rozamiento. Justo cuando tenemos un ángulo en el cual empieza a caer, la fuerza impulsora es la componente X del peso y la fuerza que se opone la fuerza de rozamiento. Aquí las igualamos y podemos simplificar los pesos para ahorrarnos operaciones, despejando el coeficiente de rozamiento es el seno dividido entre el coseno y me da un coeficiente de rozamiento de 0,58 sin unidades, por lo que hemos explicado antes. En el apartado 4 tenemos un niño que se tira por un tobogán que tiene un ángulo de 30 grados y el niño pesa 25 kilogramos. Lo primero que nos piden es la aceleración que alcanza el niño y que dibujemos el diagrama de fuerzas. En este caso no hay rozamiento y el diagrama de fuerzas será el peso, como antes, la componente X, la componente Y, la normal, que es la opuesta a la componente y no tenemos más. La componente X es igual a el peso por el seno del ángulo, en este caso peso masa por gravedad por 30 grados, y lo que tenemos es que la única fuerza impulsora, que es peso X, es igual a la masa por aceleración. Entonces, igualando masa por aceleración y peso X, simplificando las masas,
La aceleración me da 4,9 metros por segundo al cuadrado. La solución que estaba puesta en la práctica no era correcta. En el apartado B me dicen la aceleración que alcanzará si se impulsa con una fuerza de 6 newtons. Aparte de la componente X del peso, hay una fuerza impulsora de 6 newtons. Luego, en este caso, la componente X del peso más la fuerza es igual a la masa por aceleración. Algo influirá esta fuerza y la aceleración será un poquito mayor. Como antes, peso X es masa por gravedad por el seno de 30 y más 6 newtons de fuerza impulsora es igual a masa por aceleración. Despejando la aceleración me queda que es 5,14 metros por segundo al cuadrado. Tampoco coincide con el resultado de la práctica. Por último, he incluido una explicación de dónde sale que peso X y peso Y. Para que veáis, si tengo una rampa que tiene una longitud D, tiene una altura A y una base B y un ángulo alfa, por trigonometría, y esto es una definición, el coseno de alfa es igual a B partido por D. La parte contigua al ángulo es el coseno. Y el seno es la parte opuesta dividido entre la diagonal. A dividido entre D. En nuestros ejercicios lo que tenemos, si os dais cuenta, bueno, si yo hiciera un rectángulo donde mantengo la parte D, la parte A de abajo y la de arriba es la misma, digo la B de abajo y de arriba es la misma, la A de abajo y de arriba es la misma, si yo lo giro hacia la izquierda de forma que la diagonal D queda para abajo, ocurre que tengo pues el equivalente a lo que veo en el plano inclinado. La A será peso X y B será peso Y. A ya hemos dicho que es la altura, que es la diagonal o la hipotenusa por el seno de alfa, donde peso X entonces es la diagonal o la altura. Si es, en este caso es del triángulo, pero lo que nosotros estábamos descomponiendo es el peso. Entonces será igual al peso por el seno de alfa y la componente B es el peso por el coseno de alfa.